Shalom Javerín, Shalom Ahim, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Aj Yohanan. En esta ocasión, mis Ajín, estamos dándole lectura al Sagrado Zohar en la primera parashá, la parashá Bereshit, así que es muy larga. Posiblemente haya 3 partes o 4 partes. Amén, para que las esté siguiendo. Misajín, leer o escanear la oración del Ari de Ra y Saluria antes de estudiar el Zohar. Eso nos ayuda, Misajín, a preparar nuestra vasija para la increíble Or con la que estamos a punto de conectar. Nuestro aprecio y admiración por el Zohar aumentan. Nos conectamos con el apoyo del linaje de los Mekubalín y pedimos estar abiertos a recibir la Or y los secretos del Zohar. Adón del universo y Señor de señores, Padre lleno de misericordia, te pedimos perdón y te damos Todá, Avinu Malkeinu, Elohim de nuestros padres. Aquí estamos delante de tu presencia para recibir esa palabra tuya desde tu lugar majestuosamente Kadosh. Te damos Todá, Avinu Malkeinu, por acercarnos a tu Kadosh Torah y a tu Kadosh obra y por permitirnos participar en los secretos de tu Kadosh Torah. Cuán dignos somos, Avinu Malkeinu, de que nos concedas tan gran favor. Por eso te suplicamos, Avinu Malkeinu, de que perdones y absuelvas todos nuestros pecados y que no nos separen de ti. Y sea tu voluntad, Avinu Malkeinu, Elohim de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro corazón cerrado a los estudios ocultos de tu Torah. Que nuestro estudio sea placentero ante tu lugar majestuosamente Kadosh, y que nuestras palabras suban como la grata aroma del incienso, y que nos emanes Or desde la fuente de nuestra Neshama a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus Kadoshim siervos, a través de las cuales revelaste tu sabiduría en este Olán. Amén. Comenzamos con el tema haciendo un grabado sobre la Or Suprema. Haciendo un grabado sobre la Or Suprema. Isajín, el Zohar analiza la fase primordial que, que desencadenó el proceso de creación. Esta fase, Misajín, produjo un espacio vacío. Un vacío en el que finalmente nacería nuestro universo físico. Mediante este acto de creación, lo infinito dio origen a lo finito. Así como una semilla contiene todas las etapas que darán lugar a un árbol adulto, incluyendo el fruto final, la semilla de nuestro cosmos contiene todas las almas de la humanidad, incluyendo nuestra plenitud final. Y Sajín, reconocer esto nos motiva a completar nuestro propio trabajo espiritual, acelera nuestra transformación espiritual al revelar nuestra conexión con la semilla, que es la causa de todas las causas. Con el inicio de la manifestación de la voluntad del Melech, es decir, cuando este deseo de emanar y crear este Olán, una chispa sólida, grabó la Or Suprema, emanó de lo más oculto de todo, del secreto de la Or infinita, y adoptó una forma informe. La chispa se insertó entonces en el centro de un círculo que no era ni blanco, ni negro, ni rojo, ni verde, ni color alguno. Al comenzar a medir, creó colores que brillaron en el espacio vacío, y la grabación
Y del interior de la chispa sólida, brotó una fuente de la cual las sombras de abajo recibieron sus colores. De lo más oculto de todo lo oculto, del secreto de la Or infinita, emanaron dos caras. Una se partió y la otra no. Su atmósfera era desconocida hasta que golpes contundentes partieron a Tic y un punto supremo oculto brilló. Más allá de este punto, Misajín, nada es conocible y por ello se le llama principio, que significa el primero de los dichos. Pero hablemos de el resplandor del firmamento. Aquí, Misajín, cuando Elohim creó este Olán, este mundo, este Malhut, sabía que nosotros, las vasijas, no podíamos recibir su imponente, resplandeciente Or en su totalidad. Esta noción cabalística, Misajín, puede compararse con un disyuntor que se dispara por una sobrecarga de corriente eléctrica. También puede compararse con la Or del Sol, que incineraría toda la tierra si se acercaran demasiado. Por lo tanto, el Boreolán, en su infinita sabiduría, ocultó la mayor parte de su Or o de su luz para no eclipsar lo creado. El Zohar Misajín relata el proceso de cómo esta luminaria oculta comenzó a revelarse. Al corregir y transformar nuestra naturaleza cruda e inmoral, revelamos una medida de luz oculta en proporción directa al grado de cambio interior que hemos experimentado. Es este cambio espiritual, Misajín, el que expande nuestro cuerpo interior, permitiéndonos recibir una mayor porción de la luz oculta. Las letras hebreas irradian esta luz oculta en nuestra vida cotidiana. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guían a la multitud hacia la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel capítulo 12, verso 3. Y los entendidos. Aquí Misajín alude a las almas de los adiquín y el resplandor del firmamento a la iluminación de las tres sefirot superiores que se revelan al combinarse con el atributo de la misericordia. La atmósfera de la claridad, Misajín, la más oculta de todas las cosas ocultas, se fusionó con este punto y brilló en él. Entonces, este principio, Misajín, que es Arian Pin, que todavía no es dual, se expandió en una cabeza y un cuerpo, y creó una cámara para su honor y cabot, o gloria. Allí, dentro de la cámara, Arian Pin plantó una semilla sagrada para generar almas para el beneficio del mundo. Este es el secreto de así que la semilla Kadosh es su tocón inamovible. Yesayah 6:13. Misajín, el resplandor que sembró para su honor es similar a la semilla púrpura del gusano de seda, pues el gusano se encierra en su propia seda. Y a partir de esa semilla, Misajín prepara una cámara para su propia gloria y para el beneficio de todos.
Con este principio, Misajín, el oculto desconocido creó la cámara, y esta es la cámara que se llama Elohim. Elohim. Este es el secreto de las palabras. En el principio Elohim creó. Bereshit 1:1. Esta cámara, Misajín, es el resplandor del cual se crearon los 10 dichos, según el significado secreto de la expansión del punto desde ese resplandor oculto. Por lo tanto, Misajín, si la palabra creó se aplica a ella, no es de extrañar que este escrito, y Elohim creó al hombre a su imagen, en Bereshit 1:27. El resplandor que es Ariam Pin es el secreto del principio, porque su nombre es el primero de todos. El Kadosh nombre Ejeye está grabado en los lados de Ari Ampin. Ponga atención. El nombre Elohim está grabado en la corona. Y este es el secreto de Asher, que es una cámara oculta. Y es el comienzo de la revelación del secreto del principio. Misajín, la palabra Asher consta de las mismas letras que Rosh, que sería y que significa cabeza, pero en orden inverso, ya que la letra Resh, que es la primera letra de Rosh, es la última letra de Asher. Esto demuestra, Misajín, que es el Rosh que surgió de Reshi, que quiere decir principio, Reshi, que es Ariampin. Por lo tanto, Misajín surgió del aspecto de la cabeza y se formó como un cuerpo sin cabeza. Misajín, tras la unión del punto y la cámara Bereshit, que es Ariampin, incluye un principio elevado para la luz de Jotma. Posteriormente, Misajín, la apariencia de la cámara cambió y se le llamó casa, que en hebreo es Bayit. Y el punto supremo, cabeza, que en hebreo es Rosh, se integraron mutuamente mediante el secreto del principio, porque la combinación de las palabras Bayit y Rosh forma el término Bereshit. Esto fue así mientras Bayit y Rosh fueron uno solo, mientras no hubo forma de habitar la casa, mientras Jotma no se vistiera con Hasadín, que revela los 4 colores de la casa, pero fue sembrada con el propósito de habitar, y una vez habitada, Misajín se le llamó con el nombre de Elohim. Elohim, oculto y encubierto. Misajín, el resplandor permaneció oculto hasta que los hijos entraron en él para engendrar, y la casa se expandió para contener lo establecido mediante la semilla Kadosh. Mientras no había concebido la expansión de la casa para hacerla habitable, no había ocurrido, ni se le llamaba aún por el nombre Elohim. Más bien, Misajín, ambos siguen siendo parte de Bereshit en el principio. Por lo tanto, Misajín, todo se considera como si estuviese incluido dentro de Ari Ampin, es decir, el principio. Después de ser conocido por el nombre Elohim, dio a luz a las generaciones que surgieron de la semilla sembrada en su interior. Pregunta: ¿qué es esa semilla? Bueno, esa semilla
las semillas son las letras grabadas, que son el secreto de la Torah, en referencia a Seirampin, Mashiach, que emana de ese punto que es Ari Ampin. Ese punto superno, misajín, que es Ari Ampin, sembró dentro de la cámara, que es Israel. Pero aquí estamos todavía en un nivel que no es dual, que es Israel, Saba y Tebuna, el secreto de las tres vocales, Olán, Shuru y Shiri. Así se combinan en un solo secreto, una voz que emerge de la unión de las tres vocales. Isajín, cuando la voz surgió, su contraparte femenina vino con ella. Ella incluyó todas las letras como está escrito. El cielo, Bereshí 1:1, es decir, la voz y su principio femenino. Esta voz, misajín, que es el secreto del cielo, es el último nombre de Ejeyet, que es el brillo que contiene todas las letras y colores de esta manera. Hasta ahora, misajín, este es el secreto de Hashem nuestro Elohim, Hashem, de Barín 6:4. Estos 3 grados corresponden al secreto supremo del verso. En el principio Elohim creó, por lo tanto el término en el principio es un secreto muy antiguo, es decir, Jodma, llamado principio. El término creó alude a un secreto oculto, del cual todo lo demás se expande. El significado secreto de Elohim es sustentar todo lo que existe abajo. El término el cielo o Shamaín alude a la unión de lo masculino y lo femenino. Ya viene en forma dual y está prohibido separarlos, sino que se deben combinar, pues son el secreto de la voz y la expresión de Yud, Hei, Ba, Hei, Adonai, que se unen en uno. La partícula et, que es el o la, se crea combinando las letras Aleph y Taf. Pero esto es Eja, que son la primera y la última letra del alefato. Así, et incluye todas las letras del principio a fin. Posteriormente se le añadió la letra Hei para que todas las letras se unieran a Het. Esto formó la palabra Atá, que quiere decir tú. Aleph, Taf, Hei. Así, Misajín, el verso dice, y tú las preservas a todas. Nehemías 9:6. Et es el secreto de Adonai, y así se le llama. El cielo es Yud Hei Ba Hei, que es superior al nombre Adonai, pues Seirampin, llamado los cielos, y también vos, es el secreto del nombre Yud Hei Ba Hei, para que no andemos separando Mashiach y Yud Hei Ba Hei, son lo mismo. Y su principio femenino llamado Et y habla es el secreto del nombre Adonai. Misajín, la palabra Be'et, que quiere decir y él, alude al establecimiento de los principios masculino y femenino. Be'et es el secreto de Ba, Yud, Hei, Ba, Hei. ¿Se da cuenta? Y ambos son uno solo. La tierra es el nombre Elohim, equivalente a lo supremo, acto para producir fruto y descendencia. Este nombre se incluye en 3 lugares y se define de muchas maneras. Hasta ahora,
es el secreto del más secreto de los misterios, que fue grabado, construido y establecido de manera oculta, según el significado de oculto de un solo verso. Bereshit está formado por los segmentos Barashit. Barashit. Creó 6. Eso significa Barashit. Creó 6. Porque de un extremo al otro del Shamaín hay 6 ramas que se extienden desde el secreto de lo sublime con la expansión de Bara para y Bara se expandió desde el primer punto, que es Arian Pin, lo que le dije anteriormente. Y aquí, Misajín, en este primer punto, se grabó el secreto del nombre con las 42 letras, para que vaya teniendo una idea. Entonaciones, vocales y letras. Entonaciones, vocales y letras. En relación entre la relación entre las letras hebreas, las vocales y las entonaciones se explica en función de su significado espiritual. El Zohar Misaji nos dice que las letras, las vocales y las entonaciones no son simplemente los cimientos del lenguaje, son los cimientos de todo el cosmos, son los sonidos de la creación, las fuerzas que construyen las estrellas y los planetas, y que rigen los mundos físicos y metafísicos. Así, Misajín, como una voz humana al cantar puede romper cristales y provocar lágrimas, el alfabeto hebreo incluye tanto en las realidades físicas como en las espirituales. Podemos poner en marcha estas fuerzas explorando meditativamente las mismas letras que revelan los secretos de las letras mismas. Al hacerlo, Misajín, podemos atraer el sustento espiritual y la luz a nuestra vida diaria. Y los sabios resplandecerán, en Daniel 12:3, como las marcas de entonación que siguen las letras y las vocales. Se mueven como soldados que siguen a su rey. Las letras son el cuerpo y las letras y las vocales se mueven como soldados que siguen a su rey. Aquí, Misajín, las letras son el cuerpo y las vocales son el aspecto de su espíritu, de su ruaj. Y todas siguen sus entonaciones y alcanzan su existencia cuando la melodía de las marcas de entonación avanza, las letras y las vocales marchan al compás de ella. Cuando la melodía se detiene, ellas también se detienen. Misajín, las palabras y los sabios brillarán, aluden a las letras y vocales que brillan, y el resplandor aluden a la melodía de las marcas de cantilación. Cuando habla de el firmamento, aquí aluden a la expansión de la melodía, es decir, a todas esas entonaciones que fluyen y se expanden con ella. Y los que guían a muchos hacia la justicia aluden a la música de las marcas de cantilación, que pausan el viaje y permiten escuchar con claridad el significado de las palabras. Las palabras brillarán, aluden a las letras y vocales que, a lo largo de los viajes por senderos ocultos, brillan como una sola. Todo se expande a partir de esto.
y los jajamín o los masquilín brillarán como el resplandor del firmamento sobre los pilares y bases de ese palanquín. Y los sabios son los pilares y las bases supremas que observan con inteligencia para otorgar a ese palanquín y sus bases todo lo necesario para sostenerlo. Los pilares que son Gese, Geburah y Tiferet, las bases son Nexá, Hud y Yexó. Este secreto está oculto. Como dice, bien dichoso el que piensa, Masquil, en los pobres, Tejilín 41, verso 2. Masquil, misajín es Eirampín, y el pobre es su principio femenino, y recibe el resplandor para el pobre que lo necesita. Las 6 extremidades superiores de Seirampín brillarán, pues si no brillan ni iluminan, no podrán estudiar el palanquín ni determinar lo necesario para su restauración. Si no hubiera sido necesaria la necesidad de establecer ese palanquín, no habrían recibido nada de esa luminaria o de esa luz de brillo. Cuando dice, y brillan como el resplandor del firmamento que descansa sobre los sabios, de quienes está escrito, y sobre las cabezas de los seres vivientes, había una semejanza de firmamento, como el color del terrible hielo. Yehezkel 1:22. Misajín, este es el resplandor del firmamento que brilla sobre todo Seirampín, llamado la Torah. ¿Se da cuenta que aquí ya miramos a Mashiach desde el principio? Este es el principio del Mashiach. El resplandor brilla sobre las cabezas de ese ser viviente llamado palanquín. Estas cabezas sabias, que son los pilares y bases de Seirampín, brillan constantemente y miran hacia ese firmamento para recibir la or que emana de él. Esta también es la luz de Seirampín en su totalidad, llamada la Torah. Brilla eternamente y nunca se detiene. Si te está gustando este material, por favor, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo, comparte este material con tus seres queridos. Y la tierra estaba desordenada. Y la tierra estaba desordenada. Aquí, Misajín, el proceso de la creación, explica el Zohar, comenzó en un estado de caos absoluto. De este caos surgió el concepto de orden. El Zohar, Misajín, revela el proceso mediante el cual el orden emerge del caos, y cuanto más furioso y frenético sea el caos inicial, mayor será el orden y la perfección que finalmente surgirá. Misajín, podemos lograr la capacidad de eliminar el caos de nuestras vidas. Podemos empezar a comprender la verdad espiritual, la oculta, de que el caos es en realidad una oportunidad para traer orden y plenitud. Cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, en Bereshí 1:2, el término estaba es preciso, ya que implica el estado previo de la tierra, durante el cual la nieve se mezclaba con el agua. La formación de la nieve dentro del agua resultó
en una sustancia fétida. Y después un poderoso fuego la azotó y se formó basura en su interior. Entonces Misajín concibió y se desordenó el lugar donde al principio solo había suciedad. Se ha convertido ahora en un nido de basura que se describe como desordenado. Pasó por 4 etapas hasta que se convirtió en Tohu. Número 1, luz convertida en agua. Número 2, agua convertida en nieve. Y número 3, nieve convertida en basura con la acción del fuego. Y 4, la basura con el tiempo se volvió lo suficientemente distinguible como para ser llamada desordenada. Las palabras y vacío se refieren a la materia refinada que emergió de los desechos y se depositó allí. La oscuridad es el secreto del poderoso fuego y esta oscuridad se cierne sobre lo informe, sobre esos desechos y se estructura a partir de ellos. En otras palabras, Misajín, la oscuridad no significa solo la ausencia de luz, es decir, el vacío, sino el aspecto que produce el vacío, como un fuego fuerte que quema y consume todo lo que toca, dejando el vacío en su lugar. La razón por la que se llama oscuridad y no fuego es que la fuerza quemante no proviene del fuego en sí, sino de los desechos que están sin forma, sobre los cuales se circula y de los cuales recibe. Y viento, que también es Ruach o espíritu de Elohim, alude al Ruach de Kedushá, de santidad, que procedía de Elohim viviente y se movía sobre la superficie de las aguas. Esto significa, Misajín, que tras soplar ese viento, una fina capa de desechos se purificaba, tal como la suciedad se esparce de esta manera. Se purificaba una y otra vez hasta que la suciedad quedaba libre de impurezas. Cuando esta falta de forma fue refinada y purificada, un viento fuerte y poderoso rasgó las montañas y quebró las rocas. Primera de Malajín 19:11. Entonces Misajín emergió como el viento que vio Eliyahu. El vacío fue refinado y purificado, y de él surgió ruido, como está escrito. Y tras el viento un terremoto, también ruido. Cuando la oscuridad fue refinada, el fuego se incluyó en su secreto, como está escrito. Y tras el terremoto un fuego. Misajín, el viento fue refinado y una voz apacible y delicada se incluyó en él. Misajín, lo informe no tiene color ni forma y no está incluido en el secreto de la forma, aunque parezca tener forma. Al observarlo de cerca, la pierde por completo. Todo tiene una vestidura que llevar, excepto lo informe. Misajín, el vacío ya tiene una imagen y una forma. Las piedras inmersas en el grabado de lo informe, cuando emergen del grabado en el que estaban inmersas, atraen beneficios a este mundo en forma de vestidura.
atraen bondad al mundo, es decir, luz pura, e impulsan la luz que retorna hacia arriba, de modo que la luz pura se envuelve. Esto se conoce como moldear. Estas piedras son huecas y viscosas porque están suspendidas en el aire. A veces están suspendidas en el aire porque se elevan y emergen de allí, desde el grabado de lo informe. En otras ocasiones, Misajín, como en los días nublados, se esconden y elevan agua del abismo para reponer lo informe. Es entonces cuando hay alegría y locura, porque lo informe se ha expandido por todo el mundo. Misajín, la oscuridad es un fuego negro de color intenso, porque ningún otro color puede cambiarlo. También es un fuego rojo de apariencia intensa, ya que el rojo es el color más visible. Es un fuego verde de forma sólida, pues todas las formas alcanzan la perfección gracias al verde. Y es un fuego blanco, que es la base de todos los demás colores. La oscuridad es fuerte, porque contiene todo tipo de fuegos y ataca lo informe. La oscuridad es un fuego compuesto de 4 colores y no suele ser un fuego oscuro, excepto cuando ataca lo informe. Este es el secreto del verso. Sus ojos se oscurecieron de modo que no podía ver. Llamó a Esaú, Bereshit 27:1. El rostro del mal es la oscuridad. Por eso Isaac, quien fue bondadoso con el mal, con Esaú, fue llamado oscuridad, ya que se apoyó en él para que lo atacara. Imagina el viento que se menciona en el verso, cuando dice, y un viento de Elohim, es una voz que se posa sobre el vacío y lo guía en todas sus necesidades. Este es el secreto de los versos. La voz de Hashem está sobre las aguas. Tehilim 29:3. Y un viento de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí, Misajín, las piedras están sumergidas en lo profundo del abismo del que fluyen las aguas. Por eso, Misajín, se les llama la superficie de las aguas. El viento guió y fortaleció las caras, llamadas la superficie del abismo, cada una según su o sus necesidades. El nombre Shaddai habita en lo informe, el nombre Sebaot habita en el vacío. Ponga atención. Y el nombre Elohim habita en la oscuridad. El nombre Yud Hei Ba Hei habita en el viento. Un viento fuerte y recio rasgó las montañas. Pero Asher no estaba en el viento. Primera de Malachim 19:11. Misajín, el nombre Yud Hei Ba Hei no estaba en el viento porque este fuerte viento proviene de la informidad, sobre la cual reposa el nombre Shaddai. De aquí dice, pero Hashem no estaba en el viento, y explica que el terremoto surgió del vacío, como continúa el verso. Y tras el viento, un terremoto, pero Hashem no estaba en el terremoto.
porque solo el nombre Sebaot reposa sobre él en el secreto del vacío. Por eso Misajín se le llama vacío. En cuanto al fuego que surge de la oscuridad, la escritura dice, y tras el terremoto, un fuego, pero Hashem no estaba en el fuego, porque el nombre Elohim reposa sobre él desde el aspecto de la oscuridad. Y tras el fuego, una voz suave y apacible, que proviene del aspecto de un viento proveniente de Elohim, sobre el cual reposa el nombre Yud Hei Ba Hei. El verso dice, y cuando Elías lo escuchó, salió y se detuvo a la entrada de la cueva. Y he aquí, una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? No abandonó la cueva en los tres primeros aspectos, solo cuando escuchó una voz suave y apacible, porque el nombre Yud Hei Ba Hei estaba allí, y supo que Yud Hei Ba Hei le estaba hablando. Misajín, el nombre Yud Hei Ba Hei tiene 4 segmentos, es decir, Misajín, 4 letras, que representan las partes del cuerpo humano y ciertos miembros también. Es decir, Misajín, las extremidades, que son 4 y pueden convertirse en 12. Aquí está el secreto, Misajín, del nombre de 12 letras que le fue dado a Eliyahu dentro de la cueva. Esto alude a los 3 nombres de Yud, Hei, Ba, Hei. Cada uno consta de 4 letras, que juntas suman 12. Y este nombre, Misajín, con sus 12 letras, aparece en el cuerpo humano, en usted y en mí. La primera aparece en la cabeza, que es Jotma, Bigna y Da'at, la primera triada. La segunda en el cuerpo, desde la parte superior hasta el ombligo, es Gese, Geburah y Tiferet. La tercera desde el ombligo hacia abajo es Nexa, Hud y Yexo. Y cada parte del cuerpo se divide en otras 4 partes que suman 12, para que vaya teniendo una idea. Y hubo luz, y hubo luz. Misajín, el Zohar revela el elaborado proceso mediante el cual la luz del Boreolán se reveló por primera vez al mundo. Esta sección, Misajín, esta sección nos ayuda a despertar nuestro deseo de revelar la luz más allá de nuestras necesidades personales. Cuando dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, en Bereshit 1:3. Desde aquí, Misajín, desde este dicho, podemos comenzar a aprender los secretos de cómo se creó el mundo en detalle. Porque hasta ahora, Misajín, la creación solo se discutía de manera general. En el verso, en el principio Elohim creó. Después de esto, Misajín, la descripción regresa a lo general, luego a lo particular y luego a lo general de nuevo. Misajín, hasta ahora todo estaba suspendido en el aire, otorgado por el secreto de la luz infinita. Misajín, tan pronto como la fuerza se expandió dentro de la cámara suprema, que es el secreto de Elohim, se le aplica la palabra dicho, como está escrito.
Y Elohim dijo, antes de eso, la palabra dicho no se escribe porque dicho significa que está detallado, aunque la palabra en el principio también es un dicho que completa a 10 el número de dichos en la creación. Y Elohim dijo, no está escrito ya que se describe de manera general. El uso de la palabra dicho, misajín, significa una descripción detallada. Por lo tanto, misajín, el verso y Elohim dijo, hágase la hágase la luz, es el primero de los detalles de la creación del mundo. ¿Sabía usted? Misajín, las palabras y dijo deben estudiarse y cuestionarse. El término y dijo, que en hebreo es bayomer, consta de las letras hebreas mi, que quiere decir quién, y or, y or es luz, lo cual es una investigación. Y dijo, alude a una fuerza que se eleva. Y la elevación, misajín, se realiza en silencio. Una luz se extrae del secreto de la luminaria infinita, del principio del pensamiento. Y Elohim dijo, aquí significa, misajín, que ahora la cámara dio a luz una semilla kadosh, con la que estaba preñada en el secreto. Y aquel que nació, misajín, es decir, los principios masculino y femenino, la dualidad, fue escuchado desde afuera, quien lo dio a luz, a los principios masculino y femenino. Lo hizo en secreto y no fue escuchado en absoluto. Esto se refiere, misajín, a dar a luz los mojín de los principios masculino y femenino, mientras aún estaban en Binah, mundo espiritual, misajín. Pero también pronto como emergió de allí, desde Binah, se escuchó un sonido externo. Hágase la luz, que en hebreo es Yehi. Significa, misajín, que todo lo que surge y emana del mundo procede según el secreto de las palabras. Hágase la luz. Yehi, misajín, alude al secreto de Abba e Ima, que son Yud Hei. De Yehi, Yud Hei Yud. Misajín, la letra Yud alude a Abba y la Hei a Ima. Después las letras Yud Hei regresan al primer punto, añadiendo otro punto, Yud, al igual que el primero, como está escrito Yehi, Yud Hei Yud, para establecer el comienzo de la expansión de algo más. Y aquí los términos or o luz y hágase la luz no se refiere a la renovación de la luz, sino al retorno de la luz que Abba e Ima ya poseían. Misajín, la expansión de esta luz que aparece en el verso hágase la luz, que en hebreo es Alet Ba Resh, es un secreto muy oculto, pues fue la expansión la que se dividió según el secreto de la ocultación del aire supremo y oculto, que en hebreo es Avir. La palabra Avir consta de las letras Aleph, Ba, Yud y Resh, y es Arij Ampin. Si se da cuenta, Avir es Ari Ampin. Lo tenemos en todo nuestro ser.
Se dividió de tal manera que no hay nada realmente renovado en el nombre Yud Hei Ba Hei. Más bien, Misajín, la perfección que existía antes de la división se revela ahora. Primero se dividió y produjo un punto oculto desde dentro de su propio misterio. Reveló el punto que es Yud como resultado de esta eliminación del Yud de Abir, Arian Pin. Lo que queda de la palabra original, Abir, es Or, que proviene del secreto del aire oculto. Misajín, cuando el primer punto que es Yud procedió de Arian Pin, su luz brilló sobre él según el sentido de alcanzar, pero no alcanzar. Misajín, una vez que el punto se expandió, la luz se reveló, y este es el secreto de Or, que es luz, que ha permanecido de Avir, que es aire. Esto se refiere a la luz que existió inicialmente en Binah cuando estaba en la cabeza de Arian Pin. Luego desapareció al salir de la cabeza. Ahora ha regresado a ella y permanece allí, Misajín. La Or se ha ido, ha desaparecido y ahora está oculta. ¿A qué le suena eso? Y un punto permanece en Binah. Y un punto permanece en Binah, donde la Or de Jotma siempre llega de forma oculta. Misajín, el alcanzar, pero no alcanzar, brilla como el primer punto que emergió de él, como resultado de todos están conectados y se iluminan mutuamente. Misajín, cuando asciende a la cabeza de Arian Pin, todos se alzan y se aferran a él. Entonces, como si alcanzara, se atesora en el lugar de la luz infinita, que es Arian Pin, y todo se vuelve uno. Eja. El punto que estaba en la luminaria, en la luz, y la transformó en aire, ahora es completamente luz. Se expandió y de esta expansión iluminó las 7 letras del alefato, que aún no eran sólidas, pero aún estaban humeadas. Más tarde surgió la oscuridad y surgieron otras 7 letras del alefato. Entonces surgió el firmamento y puso fin a la disputa entre ambos bandos. De él surgieron otras 8 letras, que sumaron un total de 22. 7 letras del lado derecho, 7 letras del lado izquierdo saltaron al firmamento y quedaron grabadas en él, donde permanecieron humeadas. A medida que el firmamento se solidificaba, también lo hacían las letras. Quedaron grabadas y asumieron sus formas previstas. Y allí, Misajín, fue inscrita la Torá, referente a Seirampin, Mashiach, llamada la Torá, para brillar hacia afuera sobre los seres inferiores, usted y yo, y toda la creación. Misajín, la frase hágase la luz alude al nombre Gran Él, según el secreto de aquel que emana del aire primordial.
De aquí está escrito, hágase. En hebreo es Yehi, implicando la sefirá de Gesed de Seirampin llamada Gran El. ¿Se da cuenta? Mashiach es el Gran El. Misajín, la frase y hubo en hebreo Vayehi se refiere al secreto de la oscuridad llamado Elohim y se llama luz. Después de que la izquierda se combinara con la derecha, porque el nombre Elohim se extiende desde el secreto del nombre El, que es Gesed, que es Gesed. Recuerden quién es Gesed. Por lo tanto, misajín, el nombre Elohim es también el aspecto de Gesed. Y la derecha estaba incluida dentro de la izquierda. Y la izquierda dentro de la derecha. El verso que dice, y vio Elohim que la luz era buena. Bereshí 1:4. Aquí misajín alude al pilar central que es Eiram Bin Mashiach, que es la sefirá de Tiferet en él. La frase que era buena, dicha sobre Tiferet, significa que brillaba de arriba abajo en todas direcciones. Es decir, misajín, hacia todas las sefirat, a todas las sefirot, Nexat, Hud, Yexo y Malhut, Tiferet de Seirampin. Es el secreto del nombre Yud, Hei, Ba, Hei. Revelado, misajín. Revelado, que abarca todas las direcciones, derecha e izquierda, adelante y atrás, arriba y abajo. Prácticamente es el mecimiento de la lula. En esta Moed que acaba de pasar, Sukkot. Misajín, las palabras y Elohim dividió la luz significan que evitó la disputa entre la derecha e izquierda para que todo fuera perfecto. Y cuando dice y Elohim llamó, Bereshí 1:5, pregunta, ¿cuál es el significado de y Elohim llamó a la luz día? Bueno, esto, misajín, significa que la llamó y la invitó a surgir de su interior esa luz perfecta que se encuentra en el centro, refiriéndose a Tiferet, a Mashiach, la luz única. Y esta luz es el fundamento del mundo, misajín, sobre el cual se erigen todos los mundos y de donde nacen todas las Neyamot, todas las almas, todos los Ruhot. De esta luz perfecta emerge el pilar central, el fundamento de la vida de los mundos. Por eso, ¿quién es la vida? ¿Y quién es el árbol de la vida? Que es el día del lado derecho. Las palabras. Y a la oscuridad llamó noche, significan que la llamó y la invitó, surgiendo una mujer del lado izquierdo. El secreto de la oscuridad. Este principio femenino es el secreto de la luna que gobierna la noche. Por esta razón, misajín se le llama noche. Y este es el secreto del nombre Adonai y del nombre el Adón de toda la tierra. Yehoshua 3:11. Misajín, la derecha penetra en ese pilar perfeccionado en el centro, donde se integra con el secreto de la izquierda, es decir, Gesed,
de Seirampin, que también incluye su Gébura y penetra en su columna central, Tiferet. Entonces Misajín Seirampin Mashiach asciende hasta el punto primordial, Ari Ampin, donde no hay dualidad. Y allí toma y posee en Ari Ampin Mohin, rostros espirituales, que se basan en el secreto de las tres vocales, Olan, Shuruk y Shirik, llamada semilla sagrada. Misajín, pues ninguna semilla puede sembrarse para el propósito de los mojín, excepto según este secreto. Todo en referencia a la iluminación de las tres vocales se unió en el pilar central, Tiferet, y emanó el fundamento, Yexón, del mundo. Por eso Yexón se llama todo, porque se aferra a todo, es decir, a la iluminación de las tres columnas por la luz de la pasión. En otras palabras, Misajín, debido al deseo de la izquierda por la luz de la derecha, Yexó reconcilia la izquierda con la derecha y las une. Y dado que la columna central las adquiere, esa columna alcanza a ambas y las otorga a Yexó. La izquierda se enciende con la fuerza del poder y huele. Olía a través de los grados, y del resplandor de este fuego emana el principio femenino llamado luna. Este resplandor, Misajín, se considera oscuridad, porque se extiende desde la oscuridad, y estos dos lados, el derecho y el izquierdo, producen estos dos grados, uno masculino y uno femenino, porque Yexó, que es masculino, emanó del gobierno de la derecha de Seirampin. El principio femenino emana de la columna izquierda de Seirampin. Yexó se aferra al pilar central y recibe la luz adicional que había en él. Esto se refiere, Misajín, a la luz de Jotma, que es una luz adicional para Seirampin. El pilar central Seirampin está completamente completo por Jotma y por Hasadin, debido a la Shalom que trajo a todos los lados. Por lo tanto, ha recibido luz adicional, Mohin, desde arriba, es decir, desde Ari Ampin, que es Jotma, y desde todos los lados, es decir, desde derecha y izquierda, desde su propia columna central, ha logrado Hasadin y Geburot, y la alegría de todos los mundos está en él. Este es el secreto de la iluminación de Jotma, que elimina todos los clipó, todas las cáscaras, y de esta alegría adicional surgió el fundamento. Yexó significa fundamento, fundamento del mundo, y se llama adicción. De aquí, Misajín Yexó, todos los poderes inferiores y espíritus y almas Kadoshim de los justos emanan según el secreto de los nombres sagrados. Yud Hei Ba Hei Sebaot. Lo que significa, Misajín, que él es una señal que aparece en todas sus huestes. También se le llama el o Elohim. También se le llama el Elohim de los espíritus, de los Rujot, de quien emanan todos los Rujot y Neshamot, de los Adikim.
Misajín, la noche maestra de toda la tierra es el principio femenino. Emana del lado izquierdo de esa oscuridad, debido a que el deseo de esa oscuridad era integrarse en la columna derecha y recibir luz. Su poder se debilitó cuando la noche comenzó a expandirse desde la izquierda antes de completar su estructura. La oscuridad, es decir, la columna izquierda, entró y se fusionó con la columna derecha, y la derecha la retuvo. La noche entonces quedó incompleta al final, porque su fuente, que es la columna izquierda, desapareció en la columna derecha y no la ayudó a completarse. Así que ahora hay dos cosas que faltan en el principio femenino. Número uno, el aspecto de la noche, es decir, oscuridad en lugar de luz. Y dos, su estructura no fue completada por la izquierda. Así como la oscuridad que es la izquierda anhela ser incluida en la luz de la columna derecha, así también el principio femenino, que es la noche, anhela ser incluido en el día. La oscuridad, que es la columna izquierda, disminuyó su luz porque aún no había completado la estructura del principio femenino. Por ello, Misajín produjo el grado femenino con una estructura incompleta y sin luz, es decir, con los dos defectos antes mencionados. Por lo tanto, Misajín, el principio femenino requería dos formas. Número uno, traer su luz y liberarla de su oscuridad. Y número dos, completar su estructura. La oscuridad, la columna izquierda, no puede iluminar a menos que se fusione con la luz de la derecha. Y lo mismo se aplica a la noche, que se construye en la izquierda y emerge de ella. No muestra ninguna luz a menos que se fusione con el día, que es Yesod. El defecto de la estructura de la noche no se completa hasta el Musá o la oración adicional, que es la luz adicional que Yexó ha recibido de la columna central. Es decir, Misajín, la iluminación excesiva de Jodma en Seirampin. Y esta luz adicional completa la estructura del principio femenino. Entonces, lo que se agregó en un lugar se disminuye en otro. Esto significa, Misajín, que lo que se añadió a la sefirá de Yexó de Seirampin por la columna central, la columna izquierda de Seirampin ha causado una disminución y falta en el principio femenino. Pero Yexó lleva esta falta con su luz adicional. El Musá, que es Yexó de Seirampin, contiene el secreto del punto supremo, que es Ari Ampin, y el secreto del pilar central, que es Tiferet de Seirampin, que reconcilia a todos. Por ello, Misajín, se añadieron dos letras a Yexó, la Ba y la Yud. En la frase, y Elohim llamó, que en hebreo es Baikra, a la luz día, Bereshí 1:5, donde la letra Ba alude a la luz de Hasadín, que recibía de la columna central, y la Yud
a la luz de Jotma que recibía de Ariampin en la emanación del principio femenino, que es la noche. Faltaban estas dos letras, así que de ella está escrito Kara, Timba, Niyo, del día, que es Yesod, se escribe Vaikra, Vayikra. Él sustrajo en el principio femenino las letras Ba y Yud de Vayikra, y por eso está escrito solo de ella. Él llamó, que quiere decir cara, noche. Aquí reside el secreto del nombre con las 72 letras inscritas en la corona suprema, en referencia al secreto de las letras Bat y Yud. Si te está gustando este material, por favor suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y que sobre todo compartas este material con tus seres queridos. Continuamos con el tema que haya un firmamento, que haya un firmamento. Aquí, Misajín, tres fuerzas energéticas espirituales distintas impregnan toda la existencia. Utilizando metáforas, el Zohar identifica estas tres fuerzas como las columnas derecha, izquierda y central. La derecha también se correlaciona con la fuerza positiva, que se manifiesta físicamente como el protón. La izquierda representa la carga negativa. Aquí ya miramos lo positivo y lo negativo. La negativa que se manifiesta como el electrón. La central se expresa a través del neutrón, la fuerza que une los polos positivo y negativo, así como el filamento de una bombilla. Crea la resistencia que genera la luz. La columna central corresponde a la fuerza cósmica de resistencia. Vaya poniendo atención para que no vaya a quedar patinando. El firmamento, cuya resistencia produce la iluminación, incluso la luz solar que incide sobre un objeto físico, requiere reflexión para generar energía luminosa. Este modelo, Misajín, para despertar la luz tanto espiritual como física, se refleja en nuestro interior. Nuestro lado izquierdo corresponde al polo negativo y a nuestro deseo de recibir. El lado derecho representa el polo positivo, la voluntad de compartir que reside en nuestra Neshama. Nuestros corazones y mentes corresponden al aspecto central. Ponga atención. Este es nuestro libre albedrío, mediante el cual podemos elegir resistir el deseo de recibir y alimentar el deseo de compartir. Esta es la elección de despierta la luz espiritual. Misajín, esta sección del Zohar nos infunde el poder de resistir nuestros deseos egoístas. Fortalece nuestra columna central, que es nuestro libre albedrío. Tenemos la capacidad de crear unidad entre fuerzas opuestas en nuestras vidas. Podemos convertirnos en un puente entre bandos opuestos y al hacerlo, podemos ayudar a resolver conflictos y confrontaciones. Misajín, la Kabbalah nos enseña que la desunión entre las personas es la fuente de todo odio y violencia, independientemente de quien tenga razón o no.
Y Elohim dijo, haya un firmamento en medio de las aguas. Bereshí 1:6. Esta frase misajín alude a una reforma detallada de la separación de las aguas superiores e inferiores, según el secreto de la izquierda. Aquí, misajín, se produjo la disputa según el secreto de la izquierda. Hasta este punto, al referirse al primer día, se hacía referencia a la derecha. Pero en el segundo día se hacía referencia al secreto del gobierno de la izquierda. Debido a esto, misajín, el segundo día estalló una gran disputa entre ambos bandos. La izquierda quería anular por completo el poder gobernante de la derecha, mientras que la derecha quería anular por completo el poder gobernante de la izquierda. La derecha, misajín, que es el secreto de Gesed, y el primer día es la perfección de todo. Por eso todo fue escrito en la derecha el primer día. Esto significa, misajín, que los 7 días, que son las 7 sefirot, surgieron de él y se indican en él, porque toda perfección depende del lado derecho. Misajín, cuando se despertó el dominio de la izquierda, comenzó su disputa con la derecha y el fuego de la ira en esa disputa se volvió feroz. De esta disputa se creó el Gainón. Así, el Gainón fue despertado, creado por la izquierda, y se adhirió a ella. Lo que significa, misajín, que cualquiera que quiera fortalecer la izquierda caerá en el Gainón que se origina de él. En su sabiduría, Moshe investigó esto y aprendió sobre la obra de la creación. En la obra de la creación hubo una disputa entre la izquierda y la derecha. Y en esa disputa, provocada por la izquierda, se creó el Gainón. Y el Gainón se aferró a la izquierda. El pilar central, que es Tiferet, se interpuso entre ellos al tercer día, poniendo fin a la disputa y llevando a ambas partes a un acuerdo. Así, el Gainón se apartó de la izquierda y descendió. La izquierda se unió a la derecha y reinó la Shalom en todas partes. Una disputa similar ocurrió entre Coré y Aharón. ¿Recuerdan? La izquierda contra la derecha. Moshe estudió la creación y dijo, soy capaz de resolver la disputa entre la derecha y la izquierda. Moshe hizo todo lo posible por reconciliarnos, pero la izquierda no quiso. Así, Coré se fortaleció y venció a Aharón. Moshe dijo, ciertamente, debido al poder de la discordancia de la izquierda, el Gainón se aferraría a ella, tal como sucedió en las obras de la creación. Coré o Coraj no quería estar apegado a lo alto, es decir, a la estructura de la Kedushá, y unirse a la derecha, como la izquierda en lo alto. Así que ciertamente descendería al Gainón debido al ardor de su ira, tal como sucedió
en las obras de la creación. El Gainón surgió y se aparó. El Gainón surgió y se separó a la izquierda. Moshe sabía que con la fuerza de la ira de Coraj, este descendería al Gainón y se uniría a él. Por esta razón, Misajín, Coraj no quería que Moshe resolviera esta disputa, ya que no era por el bien del cielo, con buenas intenciones. No respetaba la Kabod celestial, que es la Shejina, y se negaba a reconocer la obra de la creación. Esto significa, Misajín, que negaba la posición de la columna central en la obra de la creación. Quería que solo la izquierda gobernara. En cuanto a Moshe, se dio cuenta de que estaba negando la obra de la creación y siendo rechazado por su Kedusha. Moshe se enfureció mucho. Bemibar 16:15. Y Moshe se enfureció mucho. Aquí Misajín porque Coraj y sus compañeros se negaron a reconocerlo y no le permitieron resolver la disputa. Está escrito mucho porque negaron el reconocimiento de la obra de la creación. Así que Coraj negó todo lo que existía arriba en Seirampín y abajo en las almas, como está escrito, cuando se rebelaron contra Hashem, Bemibar 26:9, que es el secreto de Seirampín, pues el daño que causó alcanzó tanto arriba a Seirampín como abajo a Moshe. Mundo espiritual y mundo inferior. Por lo tanto, Coraj se aferró a lo que merecía. Llegó al Gainón. Como está escrito, ellos descendieron vivos al Seol. Bemibar 16:33. Otra disputa se resolvió como la anterior. Una disputa que surgió y no se calmó, basada en la descendencia, fue la que se dio entre Shammai y Hillel. Shammai era el aspecto de la izquierda en lo alto, mientras que Hillel era el aspecto de la derecha suprema. Y el Kadosh, el bendito sea, intervino entre ellos y los aprobó. Esto significa que las diferencias y disputas entre Shammai y Hillel les llegaron desde la columna central de lo alto, que es el secreto del Kadosh, el bendito sea. Esta fue una disputa por el bien de nombre del cielo y los cielos, que es Seirampin Mashiach. Reconciliaron esta disputa para establecer a ambos. Debido a esto, Misajín, sus iluminaciones continúan existiendo. Esta disputa es como la obra de la creación. Es similar a lo que la columna central logró para establecer la obra de la creación. Pero Coraj negó el establecimiento de la obra de la creación y la disputa se dirigió hacia los cielos, es decir, Seirampin, es decir, la columna de la reconciliación, y quiso negar los principios de la Torá, que es Seirampin Mashiach. Sin duda, Misajín, esta disputa y negación fue el resultado de los esfuerzos del Gainón y su poder de juicio se adhirió a Coraj y él a él. Así cayó en el Gainón. Este secreto, Misajín, aparece en el libro de
a Adán cuando la oscuridad se despertó para tomar el control, emergió con todo su poder y creó el Geinón en su interior. Y el Geinón se adhirió a ella en esa disputa. Al calmarse la ira y el poder de los Geoburot, la disputa se despertó de una manera diferente, como una disputa de amor. Hubo dos tipos de disputas, una al principio y otra al final. Este es el camino de los Sadiquín, que es duro al principio, porque está lleno de sufrimiento, pero termina en Shalom. Koraj, siendo la izquierda, fue el comienzo de la disputa entre la derecha y la izquierda, llena de ira y ferocidad. Cada uno quería disminuir la iluminación de su vecino. De esto, Misajín surgió el Geinón y Koraj se unió al Geinón. Shammai también fue el aspecto de la izquierda, pero al final de la disputa entre la derecha y la izquierda, cuando la ira se volvió, o más bien se olvidó, y la disputa de la Jabá, el amor, se puso en marcha para recibir la aprobación de los cielos, que es la columna que resuelve la disputa. Este es el secreto del verso, que haya un firmamento en medio de las aguas y que se divida. Bereshí 1:6. Aquí, Misajín, esta es la primera disputa desatada por la ira y la fuerza, en la que cada uno quería vencer y anular a su vecino. El Kadosh, el bendito sea, quiso anular la disputa y el Gainón se desató hasta que la ira y la agresividad se calmaron. Entonces está escrito, y Elohim hizo el firmamento y dividió. Esta división, Misajín, es la disputa llevada con amor y amistad que sostiene al mundo. Según este secreto, es decir, mediante la disputa del amor, se lleva a cabo la disputa entre Shammai y Hillel. Es decir, Misajín, la división de y Elohim hizo el firmamento al final de la disputa. Por otro lado, la disputa de Korah fue de ira, lo cual representa la división de que haya un firmamento en medio de las aguas. Al comienzo de la disputa, así la disputa entre Shammai y Hillel fue por causa del cielo, en la cual la Torah oral, que es el secreto del principio femenino, entró con amor en la Torah escrita, que es Seirampin, Mashiach, y se llama cielo, y estaban en perfecta unión. La división ciertamente aplica solo a la izquierda, Misajín, como está escrito en relación con el segundo día, y que se divida, Misajín, en cuanto a Corén, está escrito, ¿acaso es poco para ustedes que Elohim de Israel los haya separado? Bemibar 16:9. También está escrito, en ese momento, Hashem separó a la tribu de Leví, de Barín 10:8. Por lo tanto, Misajín, con toda seguridad, la separación aparece solo en el segundo día, en el lugar de la izquierda. Podrías preguntar, si la división ocurre definitivamente en el segundo día, ¿por qué entonces se menciona la separación de Leví, quien es el tercer hijo de Jacob?
debería haber estado asociada con Timón, quien es el segundo hijo de Jacob. Bueno, la respuesta es que aunque Leví es el tercer hijo, según la mente de Jacob, es el segundo, porque Rubén no es considerado el primer hijo de Lea, como en el momento en que Jacob pensó que era Rachel. ¿Recuerdan? Así que la separación es para siempre en el segundo, porque después de que la división ha ocurrido en el segundo, todo transcurre sin problemas por el camino recto de manera perfecta, como debe ser. Esto se debe a que, mediante la separación, las luminarias se envuelven mutuamente y se completan entre sí. La Havdalah, oración de separación, ¿recuerdan? Cuando se termina Shabbat, que se realiza al final del Shabbat, tiene como propósito, Misajín, separar los poderes que dominan durante los días de la semana de la santidad que domina durante el Shabbat. Con el fin del Shabbat aparece un aspecto de Geinón. Es el mal de ojo que desea gobernar el mundo, tal como los hijos de Israel recitan. Oh, prospera la obra de nuestras manos, de Gilí 90, verso 17. Surge de ese grado del otro lado, Misajín, llamado la izquierda, y desea unirse con la descendencia de Israel al tomar el control del pacto sagrado y tener el poder de castigar a Israel. Mientras los hijos de Israel, los Bene Israel, realizan una acción, un precepto, usando el mirto y el vino y recitan la Havdalah, el otro lado se aleja de ellos. Ese lado desciende y entra en su lugar en el Seol, donde se encuentran Korah y su compañía. Como está escrito, ellos, con todo lo que les pertenecía, descendieron vivos al Seol. Bemibar 16:33. Así que Korah y su compañía no descendieron al Geinón hasta que Israel se separó de ellos, como está escrito, apartaos de entre esta congregación. Aquí también, Misajín, el otro lado no va al Geinón al final del Shabbat antes que Israel realice la Havdalah. Así, Misajín, que la separación, que en hebreo es Havdalah, siempre ocurre en el segundo día, que corresponde a la columna izquierda. Esto se refiere a o ya he explicado, que incluso la Havdalah al final de Shabbat tiene por objeto separar el otro lado que se extiende de la columna izquierda. Fue al comienzo de la disputa, suscitada por la agresividad y la ira de la izquierda antes de que se calmara, que se creó el Geinón. Entonces fueron creados todos estos malajín que denuncian ante el Kadosh, el bendito sea, su Adón en lo alto, el secreto de la columna central, discuerdan con su reconciliación y se desvían hacia la izquierda. Por lo tanto, Misajín, el fuego los quema y son consumidos. Y los demás ángeles, todos aquellos que son anulados y carecen de apoyo, son quemados en el fuego. Todo esto surgió del poder del fuego de la disputa en el principio.
en el segundo día. De igual manera, Joraj cayó al Geinón y ardió, igual que aquellos ángeles que ardieron en el fuego de Nahardinur, que quiere decir río de fuego. Nahardinur. Y todo sigue de la misma manera, Misajín, extendiéndose desde el principio de esta disputa con el fuego de la ira. Que haya un firmamento. Aquí Misajín nos dice que se ha producido una expansión entre ambos. Las aguas inferiores se expandieron y se separaron de las aguas superiores. Y las aguas superiores se expandieron y se separaron de las aguas inferiores por el firmamento. Pongan atención. Las letras, el Aleph, la Lamed, en el nombre Elohim, Aleph, Lamed, Hei, Yud, Men, desde el firmamento hacia arriba, son de la parte derecha. En otras palabras, él siempre alude al nombre de Gesed, que es el lado derecho. El nombre del gran Él se ha expandido desde dentro de las aguas y se ha separado de ellas. Esto significa, Misajín, que debido al firmamento, el nombre gran Él se ha extendido hacia arriba y se ha separado de las demás aguas, es decir, las tres letras Hei, Yud y Men. Esto fue para completar el nombre Él e incluir las aguas superiores e inferiores una dentro de la otra a través de esa expansión. Y el nombre El de Elohim se expandió dejando solo las tres letras Hei, Yud y Men. Hei, Yud y Men luego se expandió hacia abajo del firmamento y se convirtió en las aguas inferiores. Yud Men Hei. Esta es la expansión en la segunda, es decir, Hei Yud Men, en Yud Men Hei. Las aguas superiores son Hei Yud Men, como está escrito. Así es este mar grande y ancho, que en hebreo es Hayan, Hei Yud y Men. Tehilín 104, verso 25. Por lo tanto, Misajín, Hei, Yud y Men son las aguas superiores. Si las letras Hei, Yud y Men están en orden inverso, es decir, Yud, Men, Hei, esto indica que son aguas inferiores. Una vez restauradas las letras Yud y Men y Hei, ascendieron y se elevaron por encima del firmamento, uniéndose al nombre del gran El y retornando a la combinación del gran mar, que en hebreo es Hayan, que eran Hei, Yud y Men. Entonces él y Hei, Yud y Men se unieron en uno solo, dando como resultado un solo nombre, Elohim. Y este nombre, Elohim, llegó a muchos lugares. Las aguas superiores son masculinas, ponga atención. Las aguas inferiores, femeninas. Al principio, antes de que se establecieran firmemente, estaban mezcladas, pero luego se separaron para distinguir las aguas superiores de las inferiores. Y para diferenciarlas, una se llama Elohim, que es Binah, y la otra se llama Adonai, que es Malhut. Y todo esto es ejército, Sebaot. Unos son de abajo y otros son de arriba. Una es la Hei superior del nombre Yud Hei Ba Hei, mundo espiritual.
que es Binah, y la otra es la Hei inferior del nombre Yud Hei Ba Hei, que es Malhut, Israel. Luego está escrito sobre ellas: e hizo Elohim el firmamento, Bereshí 1:7. Esta expansión asumió el nombre Elohim, pues el verso y Elohim hizo indica que la expansión de Hei, Yud y Men regresó a él y se fusionó con el nombre Elohim y las aguas superiores, pues el nombre Elohim representa las aguas superiores y el nombre Adonai, el principio femenino de Seirampin, representa las aguas femeninas. Sin embargo, Misajín, dado que las aguas masculinas o las letras Hei, Yud y Men se completaron solo con las aguas femeninas, es decir, el principio femenino de Seirampin. El nombre Elohim se expandió por todas partes, incluyendo las aguas femeninas.